Para ti la Fed sí que tendría que estar bajando tipos ya. Si eso la Fed lo intenta contrarrestar con subidas de tipos o con mantenimiento de tipos altos, ahí que estamos intentando provocar una recesión para que caiga la demanda. La economía todavía no ha interiorizado ni mucho menos los efectos de la fuerte subida arancelaria que ha aprobado Donald Trump. Con estos déficits públicos tan sustanciosos, pues a lo mejor la Fed lo que se está planteando es que el tipo neutral de interés pues puede estar en el 4%. Ojalá me equivoque, pero creo que vamos a una situación de aranceles mucho más altos que la que había antes de Trump. Se espera por parte de la Universidad de Michigan una subida al 6,6% de inflación de aquí a los próximos 12 meses. Y todo esto, sin duda, va a generar una muy fuerte disrupción en las cadenas internacionales de valor y una importante caída de la rentabilidad de muchos negocios dentro de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, cuando se asienten, cuando quede más o menos claro cuáles son las nuevas reglas de juego, ahí sí que habrá una revisión bastante significativa de los planes de inversión a largo plazo de muchas empresas. Y eso sí puede potencialmente conducir a una contracción de la actividad económica una vez suceda esto, que podría ser, claro, el segundo semestre del año. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos en este día tan especial y para hablar de la economía, desafíos de Powell, la situación de Oriente Medio, Trump, todo cómo está en los mercados y en el aspecto económico. También tocaremos vivienda y como siempre nos acompaña en este día, como digo, esta jornada tan intensa, Juan Ramón Rayo. Siempre un placer tenerte por aquí en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes y gracias por la invitación, como siempre. Siempre un placer, ¿no? Y para un poco hilar, ¿no? Porque estamos pendientes de Jerome Powell, reunión, ya no solo esta, sino las próximas reuniones que tenemos por delante y que igual puede tener un papelón, ¿no? La Reserva Federal viendo el clima actual. Y miraos recientemente, el periodista de Wall Street Journal con más contactos dentro de la Fed decía que si no hubiera ahora mismo esta tensión con el tema de los aranceles y la incertidumbre sobre qué puede pasar con los precios, ya estarían bajando tipos de interés. Y en cambio parece que van a guardar varias reuniones. No sé qué te parece, cómo tenemos ese contexto. Sí, a ver, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el enfrentamiento público que Trump mantiene con Powell y que creo que eso pues también dificulta la maniobrabilidad de Powell, porque si baja tipos de interés podría parecer que lo hace bajo la presión de Donald Trump, y si hay un intento de salvaguardar la credibilidad de la Fed y de que quede claro que la Fed no responde a las presiones presidenciales, pues a lo mejor aunque ellos crean que conviene bajar tipos, pueden mantenerlos simplemente para mostrar resistencia frente a las exigencias de Trump, ¿no? Ese es un primer asunto. Y luego el otro tema es la reacción que sobre los precios van a tener pues los aranceles, que de momento parece que no están teniendo ninguna, pero en algún momento acabarán teniéndolas si Estados Unidos no se mete en una recesión, y las tensiones en Oriente Medio y su influencia sobre el precio del petróleo. Lo que pasa es que tanto una cosa como la otra son factores inflacionistas, entre muchas comillas este término, son factores que impulsan al alza los precios, pero desde el lado de la oferta. Son shocks negativos de oferta, tanto por la pérdida de suministro de petróleo como consecuencia de la guerra o los ataques contra Irán, cuanto la pérdida de acceso o de acceso asequible a bienes de consumo extranjeros o a inputs extranjeros resultado de la subida arancelaria. Entonces ahí el punto es, la política monetaria de la Fed tiene que ir dirigida a contrarrestar la subida de precios que derive de un shock negativo de oferta. Desde mi punto de vista, no. Y desde el punto de vista de, podríamos decir, la teoría económica convencional, no. Es decir, si hay precios que tienen que subir porque de verdad esos inputs se han vuelto relativamente más escasos y por tanto más caros, es bueno que esos precios suban y que se señalice que ese factor, por ejemplo el petróleo, pues hay que economizarlo más porque se ha encarecido. Claro, si eso la Fed lo intenta contrarrestar con subidas de tipos o con mantenimiento de tipos altos, ahí que estamos intentando provocar una recesión para que caiga la demanda y por tanto, como aunque la oferta se ha reducido, si cae más la demanda, el precio del petróleo se modere. Obviamente creo que no es el camino, ¿no? La política monetaria contractiva tiene sentido cuando tienes una inflación derivada, pues si lo queremos, de un exceso de gasto, de demanda o de una pérdida de credibilidad de la moneda. Pero en estos momentos las tensiones inflacionistas que se pueden producir parece que no van a tener ninguno de estos orígenes, con la salvedad, bueno, en Estados Unidos, de lo que suceda con el déficit fiscal, que creo que eso es algo que sí la Fed tiene que tener en mente, no para el muy corto plazo, pero sí para el medio plazo, y eso sí puede influir y debe influir su política monetaria para, bueno, pues si hay un
incremento del déficit público desde el lado de bajada de impuestos, eso sí genera tensiones inflacionistas como consecuencia de exceso de gasto interno, incluso, bueno, si el déficit es muy persistente como consecuencia de pérdida de credibilidad del dólar, y ahí la Fed sí tiene sentido que entre tratando de contener pues esa inflación derivada de todo esto. Pero por Oriente Medio y los aranceles, yo no creo que la Fed deba mantener tipos altos para compensar las subidas de precios que se puedan vivir, experimentar por estos dos fenómenos. Antes de seguir, si os está gustando la charla, que no lo he dicho antes, y queréis apoyar este contenido, dejad vuestro like ahí en YouTube, vuestro comentario de cómo veis todo este contexto económico que tenemos estos próximos meses, y por supuesto suscríbete al canal si te agrada el contenido financiero y de economía que hacemos habitualmente aquí en mi canal, y por supuesto también el de Juan Ramón Rayo, que lo tenéis que seguir si no lo habéis hecho ya, que es obligación, vamos, seguir su canal. Dicho lo que estabas ahora mismo comentando, para ti la Fed sí que tendría que estar bajando tipos ya, viendo el picture económico, viendo cómo está ahora mismo la escena. Bueno, yo creo que una bajada de tipos no sería algo descabellado, sobre todo viendo las presiones inflacionistas que tenemos en este momento, que parece que se han moderado. Lo que pasa es que también hay que plantearse cuál es el margen de bajada de tipos que tiene la Fed, porque una cosa es que pueda tener margen para bajar tipos, otra que a lo mejor no tiene mucho margen, porque si con los tipos actuales la inflación está cerca de llegar al objetivo a medio plazo, bueno, eso significa que con tipos apreciablemente más bajos probablemente la inflación vuelva a remontar, con lo cual por ese lado puede haber cierto margen, pero no probablemente un margen de bajar 2 o 3 puntos porcentuales. Y luego también está el asunto que mencionaba antes, y es el del déficit fiscal, que ese sí es un tema desde mi punto de vista mucho más relevante en el medio plazo, porque claro, si el gobierno de Estados Unidos, gobiernen los demócratas o gobiernen los republicanos, se planta con un déficit público estructural del 6 o del 7% del PIB, eso lógicamente va a influir sobre cuál sea el, digámoslo así, tipo de interés de equilibrio no generador de inflación dentro de la economía estadounidense. Con estos déficits públicos tan sustanciosos, a lo mejor la Fed lo que se está planteando es que el tipo neutral de interés pues puede estar en el 4%, en el 4,25%, en el 3,75%, y que en consecuencia, ya digo, el margen para bajar tipos ya ni siquiera a corto plazo, sino a medio plazo, a lo mejor no existe o existe en muy escasa magnitud, con lo cual si de verdad se quisieran tipos de interés mucho más bajos, lo que tendría que hacer el Tesoro es dejar de absorber tanto ahorro privado para financiar el déficit e incluso buscar la atracción de capitales internacionales, de financiación internacional, pero justamente eso con los aranceles como que lo estás dificultando o expulsando, y el ahorro interno lo absorbes vía déficit. El tipo de interés privado, que esperamos que sea muy barato si todo el ahorro privado lo estás absorbiendo para sufragar el déficit, pues obviamente no. El tipo de interés privado tenderá a ser alto o al menos cercano a los niveles actuales, y como no hay una voluntad por parte del Tesoro, ya digo, de corregir a medio plazo esos déficits públicos gigantescos, pues el margen que tenga la Fed probablemente no sea muy alto. Yo creo que ahí hay un paralelismo mal trazado con el caso del Banco Central Europeo, que a Trump le gusta mucho mencionar de, bueno, el Banco Central Europeo ha bajado mucho más los tipos de interés. Sí, pero es que a pesar de todos sus múltiples defectos, que la eurozona los tiene a patadas y creo que los hemos sacado a relucir en muchas ocasiones, el déficit público del conjunto de la eurozona es mucho más bajo que el de Estados Unidos. Claro. Es más, la Unión Europea es una economía más relativamente ahorradora que Estados Unidos. Me refiero a más relativamente ahorradora en el sentido de, como hay pocas oportunidades de inversión internas, y aquí ya entramos por la culpa que tiene la regulación y sobreregulación europea, y hay mucho ahorro interno o bastante ahorro interno, pues como que queda mucho ahorro ocioso. Es que no hay oportunidades de inversión, hay capacidad de financiación. De ahí, por cierto, el superávit exterior de la Unión Europea. Como ahorramos mucho dentro, no invertimos dentro, pues lo que hacemos es dar financiación al resto del mundo y adquirir activos financieros del resto del mundo. Entonces, bajo esas condiciones, es lógico que los tipos de interés en Europa sean más bajos, apreciablemente más bajos que en Estados Unidos. Y lo que no se puede pretender es trasladar la situación financiero-fiscal de la Unión Europea, que en aislado es bastante mejor que la deEstados Unidos. Luego, no digo que la situación económica sea mejor, pero es que no, la fiscal, la parte fiscal. La situación financiero-fiscal sí lo es. No se puede pretender trasladar esa situación a Estados Unidos cuando no tiene nada que ver, y por tanto la reacción del Banco Central tampoco podrá ser la misma, porque ya termino con esto. Si con ese diferencial de tipos de interés que tenemos ahora mismo, el dólar ha experimentado durante los últimos meses la depreciación que ha experimentado, si la Fed se pusiera a bajar de manera muy intensa los tipos de interés para equipararlos a los de Europa, por ejemplo, que es lo que le gustaría a Trump, ¿qué depreciación del dólar terminaríamos viendo? Claro, eso también tiene una influencia inflacionista interna, porque estás encareciendo los costes de todo lo que traes de fuera. Yo creo que ahí se ve con claridad que Estados Unidos ahora mismo no tiene una
una política monetaria extraordinariamente restrictiva con respecto a su situación económico-financiera, porque si la tuviéramos, especialmente comparado con Europa, que ha bajado de manera muy apreciable sus tipos, lo que deberíamos estar viendo es una apreciación del dólar, y no es ese ni mucho menos el caso. Y una cosa, porque con este tema del problema del déficit tras implementar la famosa Big Beautiful Bill de Donald Trump, que es su plan, ¿no?, de presupuestos, aquí se ha visto el divorcio entre Elon Musk y Donald Trump, y Musk argumenta los problemas que puede suponer esta expansión del déficit y la guerra comercial con los aranceles. Es más, Musk dice que en la segunda mitad de este año, como consecuencia de los aranceles, va a venir una recesión económica. No sé si esto es una pataleta después de salir del gobierno y los enfrentamientos que tiene con la administración, o tiene parte de razón en tu opinión. Puede ser una pataleta, sobre todo porque ya vimos que tuvo ciertos comentarios de los que luego se ha desdicho. No sabemos si porque eran falsos o por prudencia frente a las posibles represalias del gobierno Trump. Puede ser una pataleta, pero desde luego la economía todavía no ha interiorizado ni mucho menos los efectos de la fuerte subida arancelaria que ha aprobado Donald Trump. Entre otras cosas porque no está todavía claro cuál va a ser el arancel exterior estable para esa economía. Hay cierto, yo creo, optimismo probablemente infundado en que al final la guerra comercial va a quedar en nada o prácticamente en nada, y que por tanto con el estocaje que se ha hecho durante los meses anteriores y el progresivo cierre de acuerdos comerciales durante los próximos meses, pues las empresas podrán navegar esas procelosas aguas volviendo a una cierta normalidad. Yo, ojalá me equivoque, pero creo que vamos a una situación de aranceles mucho más altos que la que había antes de Trump, que vamos a tener como mínimo un arancel global del 10% en los Estados Unidos frente al resto del mundo, para algunas economías como China mucho más alto, del 55% al parecer. Otras, la Unión Europea, pues veremos si se alcanza un acuerdo comercial o no, pero si no se alcanza, pues podemos estar en el 20 o en el 30%. Y todo esto, sin duda, va a generar una muy fuerte disrupción en las cadenas internacionales de valor y una importante caída de la rentabilidad de muchos negocios dentro de los Estados Unidos. Y estos efectos creo que todavía no los estamos viendo. Sí que vimos una parálisis del crecimiento económico en el primer trimestre, que fue un cambio drástico importante. Veremos qué sucede en el segundo. Los indicadores adelantados parece que están sugiriendo un crecimiento económico incluso intenso, pero bueno, en estos indicadores adelantados puede haber bastantes distorsiones, dado que digamos que se están incluyendo o se está contabilizando. El problema es que estos indicadores adelantados que están mostrando un crecimiento económico más o menos sólido en este segundo trimestre, estoy pensando por ejemplo en el GDP Now de la Fed de Atlanta, tienen distorsiones, y esas distorsiones pueden no terminar trasladándose o no terminar reflejándose en contabilidad nacional, en el PIB. Ya pasó en el primer trimestre. El GDP Now de la Fed de Atlanta pronosticaba una caída del PIB mucho más intensa de lo que terminó siendo. ¿Por qué? Pues porque contabilizaba como caída del PIB o como factor que afectaba negativamente al PIB las importaciones de oro, sobre todo desde Suiza, ¿no? Y las importaciones de oro no computan en el PIB. Y ahora parece que podría estar pasando lo mismo, en sentido contrario, con las exportaciones de oro, que se están incluyendo como un factor que mejora el saldo exterior y que mejora, por tanto, el PIB, pero, de nuevo, las exportaciones de oro no entrarían en el cálculo de contabilidad nacional y, por tanto, quizá las cifras estén algo más infladas de lo que correspondería. Pero, en cualquier caso, y ya sea el trimestre anterior o este segundo trimestre, creo que todavía no se han asentado las expectativas en el mundo empresarial sobre cuál va a ser el nuevo régimen comercial, arancelario, tanto en Estados Unidos como por extensión en el conjunto del planeta. Y desde mi punto de vista, cuando se asienten, cuando quede más o menos claro cuáles son las nuevas reglas de juego, ahí sí que habrá una revisión bastante significativa de los planes de inversión a largo plazo de muchas empresas. Y eso sí puede potencialmente conducir a una contracción de la actividad económica
una vez suceda esto, que podría ser, claro, el segundo semestre del año. Y antes hablábamos de inflación y las expectativas y este nuevo régimen que podemos tener con el tema de los aranceles. Y te quiero enseñar un gráfico de un estudio no un estudio, sino Bespoke Investment se hacía eco de los estudios de las expectativas del consumidor por parte de la Universidad de Michigan y de la Reserva Federal de Nueva York. Y lo que estamos viendo es que se espera por parte de la Universidad de Michigan una subida al 6,6% de inflación de aquí a los próximos 12 meses. Seguramente esta encuesta tiene mucho componente político, funciona si contestan republicanos o demócratas. Y la Fed de Nueva York, en cambio, un 3,2%. Sea como sea, esto está lejos de las expectativas de los bancos centrales de inflación y nos abre la pregunta de siempre, ¿no? Hay que invertir sí o sí, ¿verdad? En productos que primero nos permitan batir la inflación o no perder, y tanto defensivos como no defensivos. Hay que hacer una cartera 100% viendo este esquema global que vamos a tener, ¿no? Sí, a ver, estar invertido siempre es desde luego muy, muy recomendable, ¿no? No creo que la mejor opción prácticamente en ningún contexto sea mantener dinero en efectivo que no, o en cuenta corriente no remunerada, que, como digo, no proporciona una rentabilidad y es devorado por la inflación, mucha o poca que haya en cada contexto. Creo que como poco es aconsejable tomar posiciones en activos más o menos líquidos que sí proporcionen un rendimiento que desde luego cubra la inflación y a ser posible algo más. Claro, eso depende un poco de la tipología de cada persona, de cuál sea su objetivo y horizonte de planificación, y también del contexto, ¿no? En contexto de alta incertidumbre, pues los activos que suelen hacerlo mejor son aquellos que tienen un bajo riesgo de contraparte y, por tanto, que tienen una perspectiva de evolución del principal más o menos asegurada, incluso en contextos, ya digo, estresados. Aquí típicamente podríamos hablar de renta fija, claro. En contextos inflacionistas, pues la cosa ya cambia, porque si tenemos un contexto de inflación pura, pues la renta variable lo puede hacer muy bien, cubre la inflación y además pues la generación adicional de valor económico real. Pero claro, si hay inflación con incertidumbre, la renta variable puede sufrir desde el lado de la incertidumbre. Y entonces ahí ya nos vamos a otro tipo de activos que protejan frente a la inflación y también frente a la incertidumbre, como pueda ser el oro, de ahí su buen comportamiento durante los últimos años, o como pueda ser Bitcoin, también muy buen comportamiento durante los últimos años, o incluso como puedan ser los inmuebles, al menos en zonas residenciales más o menos premium, que no sean muy sensibles, su precio no sea muy sensible o no sea muy susceptible, mejor dicho, de experimentar cambios en la demanda. E incluso podríamos meter en esta ecuación otro tipo de activos, de metales preciosos que no tienen una consideración tan intensa de dinero como el oro, pero que sí que van a remolque del mismo, como pueda ser la plata o el platino, para esos contextos, ya digo, de alta inflación e incertidumbre moderada alta. Claro, esto también lo digo por lo que hablamos siempre y tratamos de divulgar y hacer que el inversor rinda de la mejor manera posible su patrimonio y evite pues los tormentos de la inflación o posibles obstáculos que pueda haber en el camino. Y ahora recientemente Freedom 24 ha sacado selección de ETFs ha ampliado a 3.600 fondos, incluidos ETFs con mayores dividendos, que hablabas de esa parte de renta fija o de generación de liquidez y de rendimiento extra con un concepto defensivo. Dentro de estos ETFs de renta fija están estos como son los más destacados, y quería preguntarte qué te parece esto como potencial inversión dentro de una cartera, este tipo de productos. Bueno, a ver, depende un poco el horizonte al que uno quiere invertir, ¿no? Obviamente, si uno invierte a un horizonte de largo plazo, creo que este tipo de ETFs son buenas opciones. Depende cada uno lo que busque, ¿no? Si uno busca, pues, una revalorización o aprovechar los efectos del interés compuesto en la capitalización y en la revalorización del índice, pues bueno, a lo mejor los índices con dividendo
no sean la mejor opción. En cambio, si uno busca pues, tener una cierta renta periódica que le complemente, por tanto, el patrimonio más o menos creciente con una fuente de ingresos periódica, ahí sí que tendría mucho más sentido esa inversión en dividendos. Incluso si uno quiere, de alguna manera, invertir en empresas a las que el mercado les imponga, esto a veces es un arma de doble filo, pero a las que el mercado les imponga una cierta disciplina de no solo tienes que presentar cuentas trimestrales o anuales, sino que además tienes que demostrar cada trimestre o cada año que eres capaz ¿no? de devolver parte del valor que has generado a tus accionistas en lugar de estar reinvirtiéndolo en negocios a veces poco transparentes, de rentabilidad futura incierta, que no sabemos nunca, porque hasta que no lo conviertes en caja y lo repartes, pues que no sabemos nunca hasta qué punto eso genera un valor económico real o es puro humo que se va capitalizando indefinidamente, ¿no? Entonces, bueno, según la estrategia que uno quiera seguir y según incluso el modelo de empresa en la que uno quiere estar invertido, pues este tipo de ETFs, pues unos tendrán más sentido para un perfil de inversor y otros para otro. Pues ahora que dices esto, fíjate, este de Dividend Aristocrats, que incluye empresas estadounidenses que han aumentado consistentemente los dividendos, que hablábamos de esta parte de los dividendos, me parece a mí interesante. Y voy a hacer una aportación aquí en directo para que veáis cómo se hace, que es muy sencillo a través de la plataforma de Freon24, que además tenéis una promoción que ahora os cuento si os abrís cuenta en este momento. Y como veis, orden de compra, podéis comprar diferentes participaciones. Vamos a poner 10, por ejemplo, para ampliar un poco, que no es mucho, pero para que veáis que es fácil hacerlo. Colocamos la orden de compra, confirmamos y pues ya se estaría ejecutando ahora mismo. Ya vemos que tenemos la orden establecida en el SPDR US Dividend Aristocrats, que son las compañías que más reparten dividendos de Estados Unidos y permiten esa renta progresiva de cara al largo plazo. Y lo que os decía, si queréis ahora abrir cuenta, tenéis la Welcome Promo, que si aportáis de 1.000 euros hasta 4.999 euros tenéis una acción de regalo. Si hacéis aportaciones mayores dentro de la plataforma tenéis más acciones de regalo. Toda la información en el link de la descripción del vídeo, en el comentario fijado, para que os abráis cuenta con mi enlace. También Juan Ramón Rayo lo tendrá en su canal de YouTube en el vídeo, este mismo enlace para que os abráis cuenta y aprovechaos de esta situación y empezar a rendir el dinero y evitar estos tormentos de la inflación u otros que puedan aparecer dentro del futuro. Dicho esto, quería tratar otro tema que, como siempre, hablamos aquí. Siempre hablamos de este tema y es con el mercado de la vivienda, los precios de la vivienda, la situación que estamos teniendo ahora mismo, que es cada vez más complicada, a la gente le preocupa mucho y he leído recientemente una información que me ha preocupado bastante, o que no sé hasta qué punto esto es un triple tremendo desde el centro del campo y que pues es un escenario demasiado apocalíptico, ¿no?, sobre lo que tenemos. Y es esta información que publicaba Europa Press y que también se hacía eco otros medios como Antena 3, y comentan que promotores de vivienda temen un colapso en la vivienda en 3 años por los precios y prevén que vengan hipotecas a 70 años, ya no a 30 ni 40, que es 40 fue el máximo que vimos en 2006-2007, sino a 70 años. ¿Tú esto lo ves viable, como dicen muchos promotores? Bueno, lo de 70 años de hipoteca me cuesta verlo desde el lado de la financiación bancaria, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser un préstamo a largo plazo que tiene sus costes de gestión en materia de liquidez y también sus riesgos crecientes, y no sé hasta qué punto a los bancos les interesará ofrecerlo como un producto de masas, ¿vale? La otra parte del análisis no la veo tan descabellada, ¿no? El colapso, la parte de que los precios puedan tender a colapsar. Claro, el cierto límite al que nos vamos a ir enfrentando a los precios. Más que nada porque, a ver, muchos de los precios que está alcanzando la vivienda ya no son precios que una familia española promedio pueda soportar, al menos desde luego en las zonas más tensionadas de las grandes ciudades. Entonces, claro, si no lo puedes pagar, pues no lo puedes comprar, ¿no? Ahí es donde entra un poco la lógica de las hipotecas a 70 años, bueno, usted no lo puede pagar con una hipoteca a 30 años o a 40 años, pero a 70 años, pues le damos más crédito y por tanto puede pagar precios mucho más altos.
Pero si quitamos de la ecuación las hipotecas a 70 años, pues claro, si no puedes pagar los precios actuales con hipotecas a 30 o a 40 años, que es lo que está más o menos accesible, eh, claro, ¿quién se convierte en el comprador de esos inmuebles a precios tan elevados? Pues ahora mismo gran parte están siendo absorbidos por la demanda extranjera. Pero este gobierno ya sabemos que, bueno, es otro debate si es una buena idea o no, pero este gobierno va a limitar en mucho la demanda extranjera extracomunitaria con un impuesto del 100% sobre el precio de venta, es decir, va a duplicar para los extranjeros extracomunitarios el precio de la vivienda. Si ahí se produce, que ya veremos si pasa o no, pero si ahí se produce un colapso de la demanda extranjera extracomunitaria de ciertas zonas y no hay demanda nacional que pueda pagar esos precios, pues evidentemente ahí sí que va a haber un problema para que los precios sigan subiendo. Tampoco estoy diciendo que los precios deban colapsar, a lo mejor en algunos sitios sí, ¿no? Porque si hay partes de la geografía española donde solo compran extranjeros extracomunitarios y esa demanda desaparece, pues a lo mejor ahí sí se podrían producir caídas. Pero en general yo lo que me cuestiono más es la viabilidad sin demanda extranjera de que los precios de la vivienda sigan aumentando de manera sostenida. Que dejen de aumentar los precios, de todas formas, no significa que la vivienda se vaya a volver asequible, porque seguimos teniendo el problema que tenemos, y es que no hay suficiente oferta para toda la demanda. Por tanto, seguirá siendo bastante inasequible para una parte importante de la población. Lo que pasa es que se colocará a precios o se quedará en precios que para la escasa oferta que haya se puedan seguir más o menos pagando. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el escenario en el que nos podemos encontrar en unos pocos años, sí. Y en el supuesto de una recesión en España, que esto es como un paradigma que mucha gente se cuestiona, dice, yo voy a esperar a que venga una recesión porque entonces caerá la vivienda y compro un inmueble que estará más barato. Pero si la oferta no se aumenta Claro. tanto, igual los precios no caen tanto en un escenario recesivo, ¿no? A lo mejor un 10%, un 8%, pero no un 25% o un 30%. Claro, a ver, yo creo que, de nuevo, lo hemos explicado también en otras ocasiones, tenemos en mente el pinchazo de la burbuja de 2007-2008, que es una burbuja muy excepcional, que no se suele dar en las economías modernas, o bueno, sí se da, pero no con mucha recurrencia, no es algo que pase cada 10, 15 o 20 años, más bien es algo que sucede cada 50, 60 o 70 años. Eh, y, y creo que el paralelismo no está bien traído. En ese momento teníamos una demanda basada esencialmente en un crédito exuberante y una oferta que dependía de que esa demanda exuberante basada en el crédito pues siguiera creciendo, ¿no? Claro, si se te colapsa el crédito, se te colapsa la demanda y toda la promoción inmobiliaria exagerada que se había generado para satisfacer esa demanda exuberante a crédito, pues no se puede vender, se tiene que liquidar y se vende a cualquier precio. Yo creo que ahora mismo la situación no es esa. Ahora mismo no es que se esté construyendo muchísimo y se esté absorbiendo todo por una demanda a crédito muy exagerada. Ahora más bien se está construyendo muy poco, hay muy poca oferta y primero parte de la demanda, una parte muy importante de la demanda, ni siquiera es demanda a crédito. Y la otra parte de la demanda, que sí es a crédito, no es en unas condiciones de laxitud crediticia brutales, al contrario. Las ratios de endeudamiento, al menos de momento, claro, si llegáramos a hipotecas a 70 años ya sería otro tema, pero las ratios de endeudamiento, de condiciones de endeudamiento que tenemos ahora en España son tirando a conservadoras, quizá en los últimos años se hayan relajado un poco, pero nada que ver con las de la burbuja. ¿Eso qué significa? Pues que si viene una recesión, la oferta no se va a multiplicar, seguirá habiendo poca oferta, y lo que sí puede pasar, claro, es que la demanda se contraiga. Pero primero, que se contraiga la demanda no es garantía de que las viviendas vayan a bajar mucho de precio, porque si se te van parte de los demandantes, pero otra parte se te queda, pues si hay poca oferta
y siga habiendo suficiente demanda que pueda pagarlo, pues esos precios no van a bajar. O sea, vale que a lo mejor tienes menos competidores, a lo mejor por poner unas cifras inventadas, ¿no? A lo mejor pasas de 10.000 competidores a 1.000, pero bueno, sigue habiendo 1.000 que están pujando por 200 viviendas. Entonces, ahí no tiene por qué haber un movimiento, perdón, Sí. un movimiento a la baja de los precios. Luego, además, si los promotores tienen cierta capacidad de aguante, lo que pueden hacer es dejar las viviendas sin vender o bajarlas algo de precio para venderlas, pero no mucho, porque si no tienen, ya digo, esa necesidad de vender, que sí tenían en 2007-2008 porque estaban hiperendeudados y por tanto entran en quiebra y tienen que vender a cualquier precio las viviendas, pero si no es el contexto en el que se encuentran los promotores, pues bueno, esperas, mantienes las viviendas a un precio mínimo al que tú quieres venderlas y si no se venden, te esperas a que pase la recesión y a que regrese la demanda. Y además, en un contexto recesivo, y esto liga bastante con la cuestión de la oferta, hay que tener presente que no solo cae la demanda, sino que también cae la nueva oferta. Claro. Porque la inversión en vivienda se paralizará. Entonces, claro, sí, tienes menos compradores, pero también tienes, al menos a medio plazo, menos vendedores. Y eso vuelve el stock escaso de viviendas que quede, lo vuelve más atractivo, porque son casi van siendo piezas de coleccionista cada vez más escasas, ¿no? Entonces, bueno, yo a quien tenga la idea de que los precios en España van a caer un 30, un 40% en una recesión, porque sí que hay escenarios futuros posibles en los que cae mucho, ¿no? Si la población española, ¿no? Imaginemos que cortamos el flujo de inmigrantes y por la baja tasa de natalidad, pues la población española a 30, 40, bueno, 50, 60 años puede caer a más de la mitad. Entonces sí, ahí obviamente ese no es un escenario muy alcista para los precios de la vivienda. Pero para los que estén esperando a 3 o 4 años, ¿no? Yo me espero 3 o 4 años a comprar porque creo que va a venir una recesión y en ese momento, dentro de 3 o 4 años, 5, los precios caerán un 30 o 40%. Lo que les sugeriría es que miren históricamente cuántas veces, no sé, en los últimos 100, 120 años, los precios de la vivienda en España han caído un 30 o un 40%. Y lo que verán es que fue 2007-2008. Y ya está, efectivamente. Y en la guerra civil, entonces, ¿no? Pero ya está, o sea, quitando claro, eso. sí, en la guerra civil ya habría que ver si llegaron a caer. Tanto, No tengo sí. la estadística en la cabeza. Ahí obviamente el mercado se paralizaría totalmente o casi totalmente, pero me gustaría ver. O sea, sí cayeron en la guerra civil, pero no sé si un 30 o 40%. En cualquier caso, vale, pongamos guerra civil también. Pero es que esos no son escenarios recurrentes históricamente. Claro. Entonces, una cosa es que dejen de subir o que, como dices, puedan caer más que en términos nominales, quizá en términos reales, pero bueno, puedan caer un 2, un 3, un 5%, pero eso de esperar las grandes rebajas inmobiliarias cuando no hay oferta y sí sigue habiendo mucha necesidad de vivienda, pues yo sinceramente no lo veo. Y luego otra cosa, ya por cerrar, que quien esté esperando esa situación de bajada de precios porque el banco me va a dar financiación, cuidado porque las recesiones económicas también digamos, se restringe más el crédito. Claro. Ya no hay tanta barra libre de crédito o a lo mejor tienes unos tipos de interés a futuro peores o peores condiciones crediticias o te tienes que vincular más o productos de vinculación mayores en las hipotecas. Cuidado con esto. Eso por supuesto. Yo estaba pensando más en quienes tengan liquidez en Claro, esos momentos. claro, sí, sí. Obviamente quien tenga que pedir financiación, si la recesión es suficientemente profunda como para que los precios caigan un 30 o 40%, habrá una restricción del crédito. Y aparte, claro, es que uno también se tiene que... Una recesión en la que los precios caigan 30 o 40% sería una crisis económica tan importante en España que ¿cómo estamos seguros de que nosotros mismos no vamos a ser afectados, ¿no? por esa circunstancia económica tan dura? Porque ¿quién nos asegura que vamos a mantener nuestro puesto de trabajo o nuestro salario? Correcto. Si de verdad entramos en una recesión tan potente. Porque si no es muy potente, los precios obviamente no van a caer un 30 o 40% ni por casualidad.
Entonces, claro, si tú pierdes tu empleo o te bajan el salario y te enfrentas a un banco que no te quiere dar financiación por prudencia, aunque te la termine dando, te dará mucho menos. Entonces, bueno, creo que si no hay una burbuja, y no la hay, o sea, no es que los precios no puedan bajar, pero desde luego no están condenados sí o sí a bajar porque haya una muy obvia sobrevalorización de precios. Si no hay una burbuja, esperar bajadas del 30 o del 40% a corto o medio plazo o a medio plazo, a muy largo plazo todo puede pasar, claro, pero a medio plazo creo que es ciencia ficción y es una mala planificación patrimonial si uno quiere convertirse en propietario de vivienda en España, claro. Pues bueno, nos vamos a quedar con todo esto, que creo que ha sido muy amplio y muy instructivo, y vamos a ver qué pasa con las próximas reuniones de la Fed y Powell y todos los paradigmas que tenemos a partir de ahora. Muchísimas gracias siempre, como siempre, Juan, por pasarte por aquí por el canal y a ver qué tenemos a partir de ahora. Un placer, como siempre. Hasta el mes que viene. Muchas gracias y como siempre os digo, si veis esto desde YouTube, dejad vuestro like, vuestro comentario, qué os parece, lo que hemos hablado de la vivienda, también lo que hemos hablado anteriormente, ¿estáis de acuerdo o no? Y por supuesto suscribiros al canal y también lo que hemos hablado antes de Freedom 24 y la posibilidad de tener estos productos para evitar la erosión de nuestro poder adquisitivo. Tenéis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado y también en el canal de Juan Ramón Rayo. Dicho esto, muchísimas gracias a Juan y nos vemos pronto. Chao. Hasta otra.